Bueno, un buen día para las personas que puedan llegar a ver este video en el momento que eso sea. El propósito de este video es cumplir con la entrega final de la materia de Historia de las Ideas Políticas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia de la Escuela de Ciencia Jurídica y Política en el programa de Ciencia Política. El fenómeno que vamos a ver a través de cuatro autores diferentes de los distintos momentos de las ideas políticas, del pensamiento político, es el proceso de paz en Colombia, digamos, en perspectiva de dos aristas, la participación política y la representación democrática en Colombia. Los contenidos entonces de este video estarán divididos en orden cronológico. Comenzaremos en la época clásica, seguiremos con la modernidad, el principio siglo XVI, que digamos como lo marca Maquiavelo, la ilustración, las teorías liberales, digamos, están ahí orbitando ambas corrientes, digamos, en un mismo proceso, en un mismo gran proceso político, y al final generaremos algunas conclusiones. La primera perspectiva con la que vamos a enlazar la época clásica parte de una pregunta que es muy reiterativa tanto en Platón como Aristóteles. En este caso vamos a tomar la perspectiva de Platón, y es: ¿el gobierno de quién? Platón se caracterizó por su filosofía política marcada por un escepticismo muy fuerte a la democracia, a la forma democrática, por supuesto, que existía en ese momento en Grecia. El autor tenía una postura en donde la moral, como la persecución de el bien, en múltiples formas de generar ese bien, pero con una marcada tendencia hacia la política relacionada con la vida moral y la sapiencia, también la sabiduría, digamos, su discusión con los sofistas, lo distancia de creer que el buen gobierno o la buena política se pueden llevar a través de una perspectiva distinta que no combine tanto el elemento cognoscitivo como las cualidades morales, ¿no? La conducción espiritual, corporal hacia el bien. Bueno, esto es un poco antagónico con las formas en las que también entendemos la democracia en la actualidad. El escepticismo socrático en, que se traspasa, digamos, a Platón, pues no funciona para poder pensar un fenómeno como el acuerdo de paz, en donde lo que busca un acuerdo de paz como el del 2016, pero también los acuerdos de paz anteriores. El acuerdo de paz del 2016 resulta ser un aplazamiento de los acuerdos de paz que suceden en los años 80, por ejemplo, donde se desmoviliza por primera vez una de las facciones de las FARC y forma el partido Unión Patriótica, muy ligado, digamos, también a la formación partidaria del Partido Comunista Colombiano, y por lo tanto lo que ha construido, lo que ha sucedido, el pactar la paz en Colombia desde los años 80, tiene que ver con un pactar más democracia, con la búsqueda de la apertura democrática, y esto tiene que ver también con la forma en la que de distintas maneras las élites nacionales en sus expresiones liberales y conservadores hicieron un constreñimiento de la pluralidad política. El distanciamiento del gobierno para quien, en el caso del rey filósofo en Platón, pues es antagónico con la forma en la que hemos construido nuestras formas y nociones de lo que implica la construcción del poder político. Si nos paramos en la época clásica y en los preceptos de Platón, por supuesto que podremos traer elementos como la sapiencia y la moral dentro del ejercicio político, pero no solamente como un ejercicio del poder aristocrático como el poder excelente, sino un poder también dado a la gente, dado a las mayorías con mecanismos de participación. Y esto pues es una marcada diferencia entre la época clásica y la forma en la que podemos llegar a pensar las nociones del gobierno y por lo tanto las formas de ejercer el poder. Cerrando ese capítulo clásico, pues vamos a dar el giro a la modernidad, ¿no? Un salto de 1000 años o un poco más de 1000 años, porque digamos este curso de historia de las ideas políticas no se centra en la dimensión política de la Edad Media, sino que da un salto directamente al siglo XVI, al 480, al Renacimiento, un giro en donde también se retoman, hay una contradicción allí donde se retoman los pensadores clásicos, el pensamiento grecorromano, su estética, sus mitos, un giro hacia lo que se va a llamar el humanismo renacentista, pero en donde hay una ruptura en esa dimensión política, en donde la moral se distingue totalmente del plano político, no como lo estábamos planteando en el caso de Platón. Y aquí traje dos imágenes que me parecen muy interesantes. Es una imagen de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar,
toda una apuesta estratégica por parte de los grupos insurgentes durante la Guerra Fría, en un momento, digamos, muy particular de nuestro proceso político insurgente en Colombia, en donde se juntan todos los procesos guerrilleros de distintas orientaciones ideológicas, digamos, dentro del espectro de la izquierda, el M-19 como un proceso, digamos, marcado de la construcción de una socialdemocracia, el ELN guevarista, foquista, el EPL con su orientación maoísta, las FARC con su orientación bolivariana, marxista-leninista, y así, todos los grupos, digamos, con sus orientaciones. Y una foto que ya corresponde a un momento posacuerdo de paz, en donde se ven algunos de los dirigentes de los comandos de los estados mayores que firmaron la paz. Siendo en este caso representantes a la Cámara o senadores de la República. Y esto nos da, digamos, una perspectiva de pensar algo que plantea Maquiavelo, que pues, digamos es el autor con el que estamos pensando esta parte del video, y es esa separación entre la política y la moral tiene que ver mucho también con pensar la noción de los fines y los medios. Maquiavelo justamente separa la moral de la política porque se tiene que hacer la pregunta, o más bien tiene que afirmar de que el sujeto político que conduce o los sujetos políticos que conducen las nociones del gobierno, el Estado, digamos en el caso, digamos en su texto del Príncipe, a veces tiene que hacer cosas que son contrarias a la moralidad. En este caso, la lucha armada se representaría, digamos, en esa noción de la modernidad, ¿no? Entonces hay que pensar la noción de la violencia dentro de la política moderna. Y Maquiavelo justamente vive ese cambio, ¿no? Vive en el siglo XVI, en donde está viendo la expansión de los estados absolutistas europeos hacia la construcción de imperios, y ve cómo la guerra se vuelve un mecanismo de construcción política de los estados y la dominación de otros pueblos. Y eso genera una reacción en el tiempo, y es cuando los pueblos también buscan tener legitimidad de rebelarse contra los gobiernos, digamos, que los suprimen. Y eso, digamos, está muy marcado en los procesos insurgentes de la segunda mitad del siglo XX. Y se repiensan en el acuerdo de paz, ¿no? Y la democracia también se vuelve un nicho en donde se puede volver a adquirir legitimidad política, en donde este discurso de todas las formas de lucha, que sería pensado en esta lógica de fines y medios maquiavélicos, pues también pierde un poco de relevancia, y solo son algunas formas de lucha las que serían viables en un estado como el colombiano, en donde pues la guerra ha acompañado por más de 6 décadas la construcción del Estado, y en donde pues se busca que el acuerdo en democracia, en más democracia, pueda, digamos, generar estas transformaciones que se piensan desde los movimientos de izquierda, pero que definitivamente no se consiguen a través de la lucha armada. Bueno, saltamos aquí al tercer momento, el momento, digamos, en donde nos vamos a introducir a uno de los elementos más importantes de la Ilustración. Digamos, está representado con Jacques Rousseau, con el contrato social, digamos, el constitucionalismo que comienza en la Revolución Inglesa, el contractualismo, digamos, como proceso de la política moderna, termina, digamos, como de finiquitarse en el momento contemporáneo de la Revolución Francesa y de los procesos, digamos, que tienen las revoluciones burguesas después en el siglo XIX. Hay un proceso, digamos, de casi que podría ser una noción inexorable de lo que implica la constitucionalidad con la formación del Estado Nacional. Y la lucha que representa el acuerdo de paz tiene que ver mucho con eso, ¿no? El acuerdo busca no solamente que un grupo armado, en este caso las FARC y su, digamos, formación a comunes, o los acuerdos de paz anteriores. La misma constitución de 1991 es un acuerdo de paz, ¿no? Y digamos, tenemos la foto de 3 representantes de fuerzas políticas y de tendencias y orientaciones políticas totalmente distintas. A Álvaro Gómez Hurtado con su decisión del Partido Conservador en Salvación Nacional, constitucionalista del 91, Antonio Navarro Wolf, quien actualmente es representante del Partido Verde, pero que en su momento fue guerrillero del M-19, que en el 90 hace un acuerdo de paz que termina en la construcción de la Constitución Política de 1991, y un representante del liberalismo reformista como Horacio Serpa, que también es fundamental para la construcción de ese acuerdo. 1991 y 2016 son procesos interconectados. La construcción de la paz con las FARC en el 2016 es una paz no terminada en 1991, que digamos ya lo podríamos trazar desde antes, que desde el comienzo de las negociaciones con Barco en 1986. Entonces, aquí, ¿qué es fundamental
trae el contrato social busca siempre generar una ampliación de la comunidad política. Y como explicábamos al principio, la comunidad política fue cercenada en toda la segunda mitad del siglo XX por acuerdos como los del Frente Nacional entre liberales y conservadores. La continuación, entendida así, del acuerdo del 2016 es una nueva forma de constitucionalidad, o sea, es provocadora en relación a decir, bueno, tenemos la posibilidad entonces de afinar procesos como el de la reforma agraria, la construcción o ampliación de los derechos no solamente civiles y mercantiles, sino también sociales, ambientales. Eh, por lo tanto, esta cuestión del pacto político y de la construcción del acuerdo político en sociedad, pues termina siendo fundamental tanto para la Carta Constitucional que tenemos como para el acuerdo final del 2016. Y aquí entramos en el último bloque, el bloque de las teorías liberales. Yo creo que este es uno de los bloques más complejos de analizar dentro del acuerdo de paz, dentro de la participación política y la democracia en Colombia, porque el acuerdo de paz termina siendo una contradicción dentro de la misma funcionabilidad de la democracia colombiana, dentro de su mismo aparato constitucional. Lo que busca el acuerdo de paz, como estábamos planteando anteriormente, no solamente es la persecución del gobierno, como sucedía por ejemplo en el proceso de la violencia, en donde lo que buscaban los liberales era obtener el gobierno y los conservadores buscaban obtener el poder gubernamental, desde los movimientos insurgentes hasta sus formas digamos como equiparaciones en la transformación democrática, lo que se busca es la transformación del Estado. Y aquí comienzan una serie de contradicciones que tienen que ver con el nacimiento mismo del Estado Nacional, de la democracia liberal como la conocemos. En un caso como el de Colombia, los comunistas aceptan un pacto multipartidista, tanto en 1991, con los grupos que se terminan desmovilizando, de una facción hasta del ELN, que termina desmovilizándose en esas negociaciones que digamos, se traducen en la Constitución de 1991. Actualmente el Partido Comunista es un partido legal en Colombia, tiene coalición de gobierno, todas sus expresiones afines ideológicamente o que hayan resultado de un proceso histórico, pues también, digamos, están dentro de la democracia multipartidista. Y esto, pues, representa un reto a pensar, porque no es tan fácil como leer en el panorama que representaba ese antagonismo casi irreconciliable del siglo pasado, sino estamos viendo cómo las ideas también son traducibles dentro de una perspectiva de socialismo democrático multipartidista, que a veces tampoco genera las mejores compatibilidades con los conservadores, neoliberales o bueno, todo este espectro que puede estar entre el centro, la centroderecha y la derecha, si quisiéramos pensarlo dentro del espectro político. Y creo que uno de los momentos que más representa esta contradicción dentro de la democracia es el plebiscito, ¿no? Que es el proceso, digamos, eh, anterior, inmediato, digamos, del acuerdo de paz. Y aquí tenemos dos imágenes que un poco representan, quizás no el relato de la polarización, pero sí representan un poco las formas de expresión de cómo asumimos la democracia. Gente que asume la democracia para decir sigamos en la guerra, o sea, sigámonos matando, o personas que asumen la democracia para poder decir pongámonos de acuerdo, o sea, pensemos la contractualidad, pensemos la constitucionalidad, pensemos los derechos. Y creo que esto es un poco lo que se está debatiendo, ¿no? En el momento contemporáneo. Por ejemplo, elementos como la libertad de expresión. ¿Qué pasa cuando los firmantes y las firmantes de paz deciden comenzar a hablar en la opinión pública sobre sus experiencias dentro de los grupos insurgentes? Que no necesariamente tienen que ser todas negativas. Pueden haber experiencias como las de la alfabetización o la de la construcción de la vida alrededor de la comunidad guerrillera. Y esto sigue siendo muy chocante, es chocante porque la libertad de expresión y la libertad de pensamiento entonces tendría solamente una posibilidad de codificarse dentro de la democracia liberal y quienes participan en ella pero la critican pues no tendrían como la misma posibilidad de hablar sobre este tipo de temas. Y así, todos los temas digamos que trae la construcción del nuevo pacto, de un pacto que está entre la democracia liberal y socialista, comienzan a generar procesos reaccionarios como los del no, que terminó ganando. No de forma vinculante, pero terminó ganando y generan un momento muy específico en la democracia colombiana. La ampliación de los derechos también. La Carta Constitucional colombiana tiene una amplia construcción de derechos que se tratan de aumentar
dentro del acuerdo de paz y que actualmente siguen tratando de ser aumentados. Derechos ambientales, derechos sociales, derechos étnicos, que son muy distintos a los que se plantean dentro de los derechos civiles o dentro del pensamiento liberal clásico como el que construye John Stuart Mill, en relación a darle toda esa gravedad al individuo y pues un poco se queda corto en relación a pensar fenómenos tan complejos, con sociedades tan complejas, tan entreveradas y con trayectorias tan difíciles y tan vitales también como en el contexto colombiano.